Bienvenidos a este programa, a este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles su sintonía y pidiéndoles que si consideran que valen la pena estos programas, que nos ayude a compartirlos. Seguimos con la utopía, el sueño de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor, con bienestar para todos, un mundo de más justicia, un mundo más equitativo. Pues estamos dándole seguimiento al tema de la caída de la Unión Soviética. Este es el programa número 2 de ese tema. Y precisamente hablamos de la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, y con ello se aborda la cuestión de que sí, esa utopía del socialismo que puso en práctica la Unión Soviética queda en el olvido, o qué pasó con ese sueño, con esa utopía. Así es que vamos a abordar ese tema, no sin antes agradecer a Diana Uribe, siempre agradeciéndole a ella y reconociendo y también dándole todo el crédito por estos materiales tan maravillosos que ella nos provee en su canal. Búsquela y escuche de viva voz la forma tan impresionante, informativa que ella tiene de narrar la historia. Pues muy bien, esto es entonces lo que les tenemos preparados para hoy. De nuevo, estamos hablando de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética número 2. Y esto es lo que estaremos entonces abordando en este programa. Según el bosquejo, estaremos viendo la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética número 2, el golpe de Estado, sale Gorbachev, entra Yeltsin, se desborona el socialismo, deja un vacío, los líderes derrocados se vuelven capitalistas, la utopía queda suspendida, queda pendiente. Pues muy bien, ese es el tema que nos ocupa, y adelante. El golpe de Estado. Hoy vamos a ver la caída de la Unión Soviética parte 2. Con la caída de la Unión Soviética dará comienzo todo un sistema de intrigas políticas que va a terminar con la era de Gorbachev. La vez pasada quedamos en un punto muy peligroso, en un punto complejísimo, y es que de aquí en adelante los pasos que llevarán a la desaparición de la Unión Soviética van a ser irreversibles. El relato de este proceso tiene diferentes puntos, diferentes niveles. Está la desintegración de la Unión Soviética, la caída de la potencia que ellos fueron, las intrigas políticas, el relevo del mando y el comienzo de otra era histórica, que es lo que nos va a llevar a la desintegración. Otro nivel es la caída de un orden mundial, el fin de un orden histórico, que era el orden de la Guerra Fría, que traerá consecuencias enormes a niveles interno y a nivel mundial. Todos estos acontecimientos van a darse de una manera vertiginosa. Gorbachev tenía dos tipos de tensiones difíciles de resolver. Para los 1900, la gente empieza a sentir que las reformas van muy lento, que son demasiado tibias, que están a mitad de camino, que todavía no se ve lo que se tiene que ver y que ya toca pasar a una fase muchísimo más acelerada del proceso. La gente de la vieja guardia del Partido Comunista siente que esto es el acabose, el despelote, mejor dicho, que este señor había acabado con todo. Gorbachev sí tiene un problema de fondo. Tiene una idea política muy clara de lo que está haciendo, pero no tiene un proyecto económico lo suficientemente fuerte y consolidado para poder apoyar todo lo que está haciendo de manera que se traduzca en bienes económicos para el pueblo ruso. Y esto, perdón, no en bienes, en bienestar económico para el pueblo ruso. Y esto, en últimas, lo va a debilitar mucho. Gorbachev cede un poco a las presiones que tenía dentro del Partido Comunista y nombró a figuras clave en puestos de máxima seguridad para tratar de buscar un equilibrio entre las dos fuerzas. Y aquí empieza a fraguarse un complot político de alta complejidad. Resulta que el Partido Comunista está dispuesto a hacer un golpe de Estado que retroceda el proceso de las reformas porque no está dispuesto a permitir más reformas ni más transformaciones, porque se siente amenazado históricamente por lo que está pasando. Deciden hacerle un golpe de Estado. Gorbachev se entera del complot y comete un error que no debe cometer ningún secretario del Soviet. Se va de vacaciones a Crimea. Cada vez que se va de vacaciones a Crimea, los clavan. Khrushchev, otro reformador en la era de los soviets, que había intentado unas reformas, se fue de vacaciones a Crimea y ahí cuando acordó ya lo habían bajado de todas partes. El hombre ya no existía ni en la historia. Gorbachev se va de vacaciones a Crimea, que es la residencia veraniega de los soviets, en un momento en que no estaba la cosa para vacaciones. El Partido Comunista aprovecha el momento y organiza un golpe para revertir el proceso de reformas que está desarrollándose en Rusia desde el momento en que se declara la perestroika. El golpe consiste primero en hacerle un arresto domiciliario a Gorbachev en Crimea. Lo detienen y le informan al pueblo ruso que Gorbachev está enfermo, que era la manera psiquiátrica que los rusos manejaban la disidencia. En ese momento, con el apoyo del Partido Comunista, lanzan los tanques contra las calles en Moscú para tomarse
el Parlamento y sacar a los que estaban haciendo las reformas y crear un golpe de Estado, una situación de poder diferente y echar atrás el curso de la historia que iba muy avanzado a estas alturas del relato. El pueblo ruso se entera que van a hacer el golpe de Estado de ese tamaño y empiezan a salir a la calle todos los moscovitas y empiezan a entrelazarse de brazos y manos hasta crear cadenas humanas. Esas cadenas humanas van a generar un clima de tensión porque ellos están dispuestos a inmolarse con tal de no permitir el retroceso. Una cosa es que no estén de acuerdo con la velocidad de las reformas y otra cosa es que no estén de acuerdo con las reformas mismas. O sea, volver atrás en el tiempo es algo que ya no se puede y la gente está dispuesta a morir por no volver atrás y empiezan a resistir, lo cual es muy peligroso porque cuando pasó lo de Tiananmen en China, nosotros no sabemos aquí qué va a pasar, si efectivamente les van a echar los tanques encima como pasó en China o si va a haber un desenlace diferente. Es un riesgo realmente grande que usted se pare y es una muestra de hasta dónde estaban dispuestos ellos a llegar para evitar que se detuviera o retrocediera el rumbo de la historia. Ahí el miedo es sobrepasado por la decisión histórica de la voluntad de un pueblo de seguir adelante un proyecto. En ese momento los tanques empiezan a retroceder, las divisiones de tanques empiezan a desobedecer la orden de atacar a la multitud, porque estos ya no son los checos, ni húngaros, ni bálticos. Estos son los moscovitas y estamos en la Plaza Roja. El ejército rojo no puede atacar al pueblo ruso, al pueblo moscovita en la Plaza Roja de Moscú, porque la fuerza simbólica de todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos ya es tan profunda que no sería tolerable para ellos, ni ética ni humanamente, pasar los tanques sobre sus hermanos en Moscú. Los tanques alcanzaron a matar a 3 muchachos y empezaron a retroceder. La gente les dijo a los tanques que retrocedieran y ellos empezaron a desobedecer la orden de atacar la multitud y empezaron a retroceder y se partió, digamos, la orden de atacar al pueblo, como muchas veces lo hemos visto en la historia rusa, como cuando salió ese destacamento de San Petersburgo a apoyar a los huelguistas de la huelga general, cuando la Revolución de Octubre, o cuando se partieron los marineros de Kronstadt en la Revolución de 1905, o en el caso de Odessa, cuando se creó la Revolución también de 1905. Cuando algunos de los tanques empiezan a devolver, cuando el Partido Comunista siente que la orden no va a ser cumplida y que tendrían que hacer una masacre sobre el propio pueblo ruso en la Plaza Roja frente al Parlamento y que eso ya sería una tragedia sobre la Santa Madre, ya imperdonable desde todo punto de vista, se dan cuenta que están perdidos, que perdieron la batalla de la historia, que ya no hay nada que hacer, que les toca retroceder porque no hay manera de avanzar, que su tiempo ha terminado, que hasta ahí llegó su poderío. Ahí realmente es cuando se derrumba el el poderío del Partido Comunista. Este fue el último pulso que el Partido Comunista Soviético va a tener con la historia y lo pierde. Boris Yeltsin aprovecha el momento. En ese momento, Boris Yeltsin, quien había llegado a ser jefe del Parlamento ruso y quien aspiraba a correrle la butaca a Gorbachev, tiene un sentido del drama y de la oportunidad muy desarrollado. Cuando ve la cosa de ese tamaño, se sube a los tanques, pronuncia un discurso de apoyo a Gorbachev, que era su enemigo político, aparece como un salvador, como un reivindicador de las reformas, como un líder de la defensa de las transformaciones que en ese momento está sufriendo la Unión Soviética y queda como el héroe de la jornada y hace una cosa muy paradójica y es que reivindica a Gorbachev para poderlo tumbar. Es decir, para que él lo releve y lo saque del mando, necesita que esté en ejercicio del mando. Entonces logra entrar, montarse sobre los tanques, echarle el discurso a los rusos, dar una muestra de valor y entereza y además ha ofrecido las reformas totales en 500 días. Acordémonos que Gorbachev no se imaginaba nunca que la Unión Soviética se fuera a desintegrar y Yeltsin no tenía la menor duda de que eso iba a ser así. Entonces lo que va a hacer es buscar. Él quiere ser el hombre que conduzca a la Unión Soviética, a Rusia, a la nueva era. Y va a ser una defensa general de Gorbachev frente al golpe del Partido Comunista, frente al pueblo ruso. Es una actitud teatral que a la vez lo va a erigir como el siguiente gobernante de Rusia. Cuando los tanques están retrocediendo, cuando los comunistas se sienten derrotados y se retiran de la plaza, en ese momento Yeltsin manda un avión a Crimea para traer a Gorbachev. Cuando Gorbachev está de nuevo en el Kremlin, ya está profundamente debilitado. Lo trae para mostrar cómo lo va a tumbar. Así, de esa manera. Lo trae para que lo vean y pueda empezar a aislarlo. Entonces empieza a aislarlo poco a poco del poder. Gorbachev ha renunciado a la jefatura suprema, al soviet del Comité Central del Partido Comunista, pero todavía es presidente de la Unión Soviética. Aquí se empieza a dar una puja del poder tan supremamente compleja que en estos minutos
Esto va a suceder en muy pocos meses. Desde el momento en que cae, empiezan a aislar a Gorbachev y empiezan a crear como poderes paralelos. Y el hombre cada vez está más tenue, se difumina su figura en la historia. Ya casi no está ahí. Yeltsin va tomando cada vez mayor protagonismo. En una ocasión lo humilla frente al Parlamento porque dice que tiene una resolución que no ha leído, pero que le acaban de entregar. Le dice, pues léala. Empieza, digamos, a hacer una cantidad de gestos que indican que Gorbachev ya no está ahí y que él está ahí y que el que está ahí es Yeltsin. Y el pueblo apoya a Yeltsin porque considera que es el hombre de las reformas, que es el que los va a llevar a los cambios, que es el que les va a traer el capitalismo. Pero ya ellos piensan que eso es en minutos, que el capitalismo va a llegar. En ese momento a Estados Unidos le coge un afán brutal de terminar la Guerra Fría con Gorbachev, porque finalmente ellos a Gorbachev lo conocen y han tratado con él todo este tiempo, mientras que a Yeltsin no lo conocen. Al mismo tiempo a Gorbachev también le coge un afán impresionante de terminar la Guerra Fría, por lo menos para dejarla terminada mínimamente, ya que su proyecto político no lo va a poder concluir porque este año lo van a bajar del bus a mitad del camino. Entonces él alcanzó a crear un camino largo, pero cuando ya iba, digamos, a consolidarlo, Yeltsin lo va a bajar del bus. Entonces aquí hay que hacer las cosas a toda velocidad porque ya los días son contados. La cuenta regresiva ya está hecha. Estados Unidos dice, hay que pactar con este señor rápidamente, con Gorbachev, terminar la Guerra Fría. Ahí es cuando se da la conferencia de Malta, en Malta. Y ahí oficialmente se le pone fin a la Guerra Fría. Se lleva a cabo en dos barcos, uno norteamericano y otro soviético. Y ahí es cuando termina el orden histórico que había empezado en Yalta. Por eso hablábamos de la Guerra Fría como entre Yalta y Malta. Ahí termina. Después vamos a ver mucho más a fondo qué significa esto. Pero es un pacto protocolario importantísimo que tiene que quedar sellado y tiene que quedar certificado antes de que se acaben los días de Gorbachev en el poder, porque después ya no se sabe qué rumbo puedan tomar los acontecimientos. El profundo significado de todo esto, qué es lo que va a pasar en el mundo con esto, qué es lo que va a pasar al mundo con esto, lo veremos más adelante. Gorbachev, por su parte, también trata de determinar lo máximo posible los acontecimientos, el golpe, el liderazgo, el fracaso del golpe, el fortalecimiento de Yeltsin, la declaración de ilegalidad del Partido Comunista después del golpe. Todo eso va haciendo que el curso de los acontecimientos sea rapidísimo, vertiginoso. Entonces se celebra la conferencia en Minsk, capital de Bielorrusia. Es una conferencia donde oficialmente Ucrania, Rusia y Bielorrusia ponen fin a la Unión Soviética. Declaran que en determinados días la Unión Soviética dejará de existir y surgirán repúblicas y federaciones en torno a lo que fue la Unión Soviética, en torno a lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Ese es el hecho más contundente de todos, pero no lo hacen inmediatamente. En Minsk toman la decisión y dan una cuenta regresiva. Se pone en vigencia y en unos 30, 40 días va a entrar el momento en que la Unión Soviética se va a disolver. Entonces, cada una de las repúblicas va a tomar el centro gravitacional de donde venían. Las bálticas eran bálticas, como ya lo eran desde el momento en que empezó la desintegración. Las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán empezarán su rumbo caucásico. Un conflicto enorme va a estallar en un territorio cristiano dentro de Azerbaiyán, que es musulmana, que se llama Nagorno-Karabaj. Ese es uno de los chistecitos de Stalin en los procesos de rusificación y de colectivización forzosa. Hizo una comunidad cristiana en medio de un estado musulmán. Entonces, ahí está ya el conflicto de Nagorno-Karabaj, y empiezan, digamos, muchos pequeños conflictos. En Georgia, dentro de esas repúblicas, hay otras. Hay unas repúblicas más metianas y repúblicas osetianas del norte, más metianas del sur, dentro de las repúblicas como las Matrioshka. Hay otras pequeñas repúblicas y empiezan a acomodarse como placas tectónicas de la historia del siglo XX, las repúblicas soviéticas en el último cuarto de hora del siglo. Empiezan a acomodarse también las centroasiáticas, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirgusia. En el momento en que se declara el fin de la Unión Soviética, se revierte el proceso de rusificación, empiezan a surgir las identidades nacionales y empieza cada uno a recuperar lo que fue su cultura antes de la era de los soviets. Empiezan los retornos de todos los diferentes rasgos culturales, porque acuérdese que la rusificación era
llevar la cultura rusa a todas las repúblicas de la Unión Soviética para que todo el mundo estuviera metido en un gran proyecto ruso. La Rusia eslava, la que es Bielorrusia, Ucrania y Rusia, los eslavos del este son el corazón histórico de toda la historia eslava y de toda la historia rusa. Rusia es hija de ellos. Por eso, cuando ellos firman el acuerdo en Minsk, es el fin de la Unión Soviética. El cargo que ocupa Gorbachev deja de existir. Ya no existe la Unión Soviética. Por lo tanto, Gorbachev ya es presidente de un país que no existe y así lo sacaron de la historia y dijeron que el nuevo presidente iba a ser de Rusia y que ese nuevo presidente iba a ser Boris Yeltsin, pero con un detallito. No le comentaron a Gorbachev, sino a Bush padre. Directamente lo llamaron a la Casa Blanca y le dijeron, le dijeron, Gorbachev hace unas declaraciones absolutamente desgarradas diciendo que eso era sucio, que eso era traidor, que eso era injusto, que a él no le dijeran ni siquiera que ya no era presidente, que el nuevo presidente era Yeltsin y que él lo supiera por Bush, que antes de decirle a él, le dijeran a Bush. Las declaraciones de Bush, todo esto está documentado, eran de una inmensa tristeza. Decían que un hombre con el que había compartido un capítulo definitivo de la historia lo dejaba, que era como si un amigo se fuera y que él no experimentaba ningún tipo de alegría con eso. Al contrario, le daba muy duro. En ese momento, Gorbachev sale de la historia política de la Unión Soviética, siendo uno de los personajes más importantes de la historia reciente y cerrando el siglo XX con un broche histórico, un broche de oro, porque es una manera contundente de terminar el proceso del siglo XX. Ahora sale en la bruma, traicionado, como víctima de una jugada política de astucia, sin haber terminado su proyecto. No sabemos hasta dónde iba a llegar ni qué tanto le faltaba. Sabemos lo del fin de la Guerra Fría porque la alcanzó a acabar, pero no sabemos hasta dónde iba a llegar él en el proceso de reformas, ni cómo las iba a plantear, ni cómo iba a terminar lo que había empezado. La historia le pasó por encima en la medida en que él no va a poder concluir su obra porque lo van a bajar del poder. Así sale la figura que ha protagonizado nuestro relato hasta ahora, que es Mikhail Gorbachev, y entra Boris Yeltsin. Pero Boris Yeltsin no es el presidente de la Unión Soviética, lo será de la Federación Rusa, el de un nuevo cambio en la historia. El último presidente de la Unión Soviética, el último de los soviets, va a ser Gorbachev. Aquí es donde puntualmente termina una era y comienza otra. Termina la era de los soviets y comienza toda la era de las reformas y de la nueva Rusia. Esa nueva Rusia que está por venir, que nadie conoce y que tiene el sonido del rock. Yeltsin resuelve la dualidad que a Gorbachev lo había despedazado, las reformas y el ala dura del Partido Comunista. Lo hace por la vía de ilegalizar al Partido Comunista, disolver la Unión Soviética y empezar el proceso de aceleración de las reformas económicas. Va un paso más allá de lo que a Gorbachev le pasaba, porque Gorbachev venía del centro y del seno del Partido Comunista. Yeltsin venía del Parlamento ruso. Yeltsin va a tomar la cosa a la rusa, mientras que Gorbachev era el último de los comunistas. Ahí está como el cambio fundamental a nivel político entre los dos. Gorbachev todavía estaba comprometido con la historia de donde venía y tenía que establecer un equilibrio entre las dos fuerzas. Yeltsin no. Yeltsin, con el acto teatral de los tanques, va a ayudar, digamos, a la ilegalización y derrota final del Partido Comunista y va a empezar la etapa de la nueva Rusia. En el momento en que ya entra en vigencia la disolución de la Unión Soviética, ya cuando los días de Gorbachev se esfuman en el tiempo, él se va a convertir en un hombre testigo de una historia excepcional que va por el mundo contando este episodio impresionante que él protagonizó, pero sale de la historia política de Rusia en ese instante. La gente de Europa del Este lo adora y lo venera porque le debe la vida, porque a él todavía le tocó la reunificación alemana. Decisiones importantes le alcanzaron a tocar en el último minuto. Por ejemplo, si en la reunificación alemana les daban o no permiso de meterse a la OTAN. No olvidemos que la guerra entre los alemanes y los rusos durante la Segunda Guerra Mundial fue el episodio más aterrador y dramático de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sería aquello? El resentimiento que había entre el pueblo ruso contra los alemanes todavía era muy duro y había que encontrar un punto para ver si permitían
que la Alemania reunificada se metiera a la OTAN. En última, lo permiten. Y por esas paradojas de la historia resulta que son los alemanes los que terminan dándole mayor billete a los rusos para las reformas, más que el resto de Europa. Y son los rusos los que le permiten a los alemanes meterse en la OTAN, para que veamos cómo es la cosa de paradójica. Sí, porque sin el permiso de Rusia, Alemania no se puede meter en la OTAN tampoco, así como así. A pesar de lo debilitada que estuviera, ahí había ciertos protocolos que había que seguir. Entonces, Gorbachev alcanza como a finicar esos detalles, pero son detalles de política externa. Lo de política interna no lo alcanza a terminar. Entonces, en ese momento termina la era de Gorbachev y empieza la era de Yeltsin. Y la era de Yeltsin ya es la desintegración física de la Unión Soviética, no solamente a nivel político, sino toda la potencia. Ya no está funcionando el aparato central que mantenía todo el engranaje, la bandera roja de la hoz y el martillo. Y esto es una cosa simbólicamente muy fuerte que había ondeado en la Comuna de París, la bandera roja con la que había sido recibido Lenin en la estación Finlandia cuando había hecho su recorrido a través de Alemania para tomar el liderazgo de la revolución. La bandera roja, que va a representar la era de los soviets, se baja del asta del Kremlin por última vez. Y cuando se baja por última vez, está cayendo una cosa impresionante, está cayendo una idea, un régimen histórico, una forma de entender el mundo, una utopía. Están cayendo muchas cosas. Lentamente va bajando la bandera de las astas del Kremlin y cuando eso sucede, con ella va bajando en una forma de transformación impresionante la historia del siglo XX. Esta bandera contenía la hoz de los campesinos con el martillo de los obreros. Era la unión de los campesinos y los obreros. Era la representación de un mundo que se concebía a sí mismo en clases sociales y no en estados nacionales. Esta bandera significa la lucha de los trabajadores que desde las épocas de Chicago habían buscado las 8-8-8, la jornada laboral de las 8 horas. Significaba la equidad, la búsqueda de la igualdad como una aspiración de las sociedades humanas o al menos de una cantidad de oportunidades que pudieran ser equitativas dentro de lo posible para toda la especie humana. Esta bandera representaba los motivos obreros, los motivos campesinos, representaba los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los estados benefactores, representaba los subsidios a las poblaciones más desfavorecidas. Cuando esta bandera cae, la idea que está asociada a ella también entra en crisis. Se acaba la bipolaridad, sí, pero también se acaba el contrapeso. Ya no hay ese chantaje de este o oeste, de capitalismo o comunismo. Pero entonces ya solamente queda el capitalismo. Todos los sistemas de subsidios se van a desmontar. Las poblaciones más desfavorecidas de la tierra van a quedar desprotegidas y pauperizadas porque ya todos los sistemas de lo que va a ser pensiones, los benefactores desde la cuna hasta la tumba, toda esa capacidad que se consideraba importantísima para garantizar el bienestar de una seguridad, deja de ser importante. Empiezan los discursos financieros, los discursos económicos. La economía se vuelve ideología y la rentabilidad se vuelve el único criterio de los estados y no el bienestar de la población, porque ese bienestar estaba asociado a la bandera que estaba cayendo ahí. Esto es un hecho muy contradictorio porque va cayendo la utopía desde la Comuna de París, la utopía del siglo XIX, la utopía de muchos de los pilares de la República Francesa, la idea de llegar a crear un Estado donde se pudiera conocer la igualdad, la idea de la justicia como se había concebido, todo eso va bajando juntamente con la bandera. Pero también va bajando el sistema de terror por medio del cual se justificó la existencia de esa bandera, porque es que las dos cosas son ciertas. Son ciertos los subsidios, es cierto el nivel de ayuda hacia las poblaciones más desfavorecidas, hacia la ciudad en su conjunto, a un planteamiento que no fuera darwiniano de sobrevivencia del más fuerte y el que pudiera adaptarse a un nuevo orden económico. Pero también es cierto el terror. Las dos cosas son ciertas a la vez. Entonces, cuando va bajando la bandera, van bajando también los elementos que la hicieron un sueño, una utopía, la última utopía del siglo XX, y van bajando los elementos que traicionaron la utopía también, porque las dos cosas se dieron. También van bajando los elementos del terror, de los gulags, de la represión a las nacionalidades, a las identidades, a todo lo específico y lo particular de cada una de las comunidades que lo integraban también.
porque las dos cosas estaban representadas simultáneamente, un mundo entero que una gente conoció como el único universo. Todo está bajo esa bandera. Mucha gente quedará fuera de la historia, en ninguna parte, en un limbo de la nada. Para esto, la película es Adiós a Lenin. ¿En dónde van a quedar aquellos que comprometieron toda su vida por esa bandera y lucharon por ella? Esa bandera se ondeó en los campos de España durante la Guerra Civil, se ondeó en Stalingrado, esa bandera se ondeó en muchas partes y ahora estaba cayendo. ¿Dónde quedan los que tenían toda su idea del mundo ligada a la existencia de esa bandera y a ese proyecto, que eran millones de personas? ¿Y dónde quedan los otros que tenían asociadas a esa idea una cantidad de derechos que junto con ella van a hacerse cada vez más difusos? ¿Dónde queda la utopía que esa bandera significaba? Empiezan a abrirse una cantidad de interrogantes que la historia aún no responde. ¿Dónde queda la utopía? Los interrogantes que se abren en este momento, la historia aún no los ha contestado porque no existe contrapesos para los pueblos y los sectores que no pueden sobrevivir y no pueden navegar dentro de los órdenes económicos y no se pueden adaptar, porque la utopía no se ha conocido en el cambio de siglo, porque muchas de las cosas que se plantearon aquí quedaron en el aire y están para la historia y las generaciones responderlas de alguna manera. Ahí queda un vacío a la idea del mundo que se estaba desarrollando y que estaba ligado a la bandera, a esa bandera que caía. Entonces, ahí empiezan a pasar muchas cosas al mismo tiempo y de una manera impresionante. Todo el aparato se empieza a desbaratar. ¿Y qué de la carrera espacial? Hay un astronauta que está dando vueltas hace 8 meses en un laboratorio espacial soviético alrededor de la Tierra y empieza a producirse el problema económico, que no hay cómo mantener un imperio que se derrumba y no hay plata con qué bajar a ese señor de allá. ¿Cómo le parece? Y el hombre dando vueltas. Eso sí, ya se vuelve muy angustioso, porque ¿cómo le van a decir que qué pena, pero que se acabó el presupuesto para bajar astronautas de los laboratorios espaciales que están en órbita alrededor de la Tierra? ¿Cómo sería de dramático el tema cómo sería de dramático el tema del astronauta? Los alemanes son los que lo van a bajar de ahí porque da pecado ya también que este señor esté por allá dando vueltas. El hombre se había subido hacía 8 meses con una bandera de la hoz y el martillo en su uniforme blanco de astronauta. Se baja 8 meses después y ya no existe la bandera. Ahora la bandera es zarista, es la bandera del tiempo de los zares. Ahora ya no existe el comunismo. La hoz y el martillo han terminado. Y el mundo de los astronautas también, porque ya no hay plata para la carrera espacial. Al caer la Guerra Fría, la carrera espacial, hija de la carrera armamentista y de la escala de la Guerra Fría, va a sufrir una carencia de propósitos históricos, porque todo era para la competencia con Estados Unidos. Ya no está la Unión Soviética, ya no hay astronautas por allá arriba. El hombre baja a donde no existen los astronautas, a donde no existe la Unión Soviética, a donde su mundo ha desaparecido y lo meten en cuarentena. Cuando sale de la cuarentena y le explican lo que pasó, dice que lo han debido dejar allá arriba, que eso está muy complicado allá abajo, que más bien él daba vueltas solo por la atmósfera antes que tratar de entender qué pasó en su país en los 8 meses que le daba vueltas a un laboratorio espacial. Y mientras tanto, la nomenclatura, los antiguos funcionarios que conocían cómo era que el sistema operaba, porque ellos eran el sistema, ante las privatizaciones que van a saber cómo, en dónde y qué sector se va a privatizar primero. Lo compran a precios irrisorios y lo van a vender a los precios más increíbles del mercado, generando fortunas que van a aparecer en las revistas Forbes. Ese es el origen de lo que ya en esta época de nuestro relato se ha convertido en una leyenda, la mafia rusa. La mafia terrible de los rusos sale de la nomenclatura, los mismos que en la época de los zares se habían convertido en soviets y que ahora que eran soviets se van a convertir en capitalistas, en los camaleones de la historia, y van a entender dónde está el billete y van a hacer la venta que toca y se van a convertir en una mafia tenaz que el mundo teme, la mafia rusa. Es un momento en que, por el otro lado, hay una recuperación de la historia que es eufórica, una recuperación de todo sentido. Entonces, ya los zares no son una era de crueldad de la cual el comunismo salvó, de la cual la revolución salvó al pueblo ruso, sino una herencia milenaria de un orgullo histórico impresionante de un pueblo que siempre se ha sentido ruso y que se hace uno con toda la historia que había vivido su país durante 1000 años.
entonces vuelven los popes a las iglesias y el culto ortodoxo de nuevo se vuelve a escuchar. Se reanuda el culto ortodoxo, la antigua piscina en la que Stalin había convertido la otrora gigantesca Basílica de Cristo Salvador, que fue erigida por Alejandro I en conmemoración a la derrota de las tropas napoleónicas durante las guerras contra Napoleón en la época rusa, vuelve a erigirse como un gran estandarte. Es de las primeras cosas que la gente pide en Moscú, que vuelvan a crear, a hacer de nuevo la Iglesia de Cristo Salvador, que luce como una basílica absolutamente impresionante en el corazón de Moscú. La gente vuelve al culto por los años tan difíciles, por la represión tan dura que hubo sobre la expresión del culto religioso, por el misterio que entraña la fe. Hay un reconocimiento religioso impresionante y las iglesias ortodoxas se van a ver llenas no solamente de fieles, sino de monjes y monjas que entran a formar parte del culto. Los imanes volverán a las mezquitas, los chamanes volverán a las sanaciones y en la lejana Buriatia, límite con Mongolia, los viejos chamanes que habían curado a partir de las fuerzas de la tierra y de los espíritus vuelven a ejercer públicamente las sanaciones con las que habían tratado los males del alma y de la tierra desde tiempos inmemorables. Vuelven las historias de los tiempos de los zares ligadas profundamente al espíritu religioso, porque la figura del zar era una figura sagrada. Al restaurar el culto, usted restaura el valor del zarismo, y al restaurar el valor del zarismo, usted restaura el culto también. Esa fusión hace que se devuelva todo el despliegue cinematográfico de la historia a la figura de Pedro el Grande, a la figura de Catalina, a la figura de Alejandro I, a los grandes palacios de Peterhof y a los palacios de Catalina. Empieza toda una recuperación de la era de los zares que también empieza a lindar profundamente con la nostalgia. Si quieren ver lo que es una nostalgia de imperio, hay una película que se llama El Arca Rusa, que es solamente en el Hermitage y solamente en los cuadros en San Petersburgo, pero que muestra la nostalgia de lo que fue un imperio perdido. Ya no son un imperio zarista que abarcó la sexta parte de la tierra, ya no son la segunda potencia del planeta que rigió los destinos del mundo durante toda la Guerra Fría. ¿Qué son entonces? Ahí empieza el problema. ¿Qué son? Ya los uniformes del Ejército Rojo, que en otra era terror, con el paso de Oca se vuelven escudos que se venden en los mercados de las pulgas junto con los gorros. Ya las grandes tropas soviéticas están pensionadas, no tienen ningún rumbo ni una función específica que desempeñar. Los astronautas bajan del cielo, las centrales se desactivan, los armamentos empiezan a distribuirse en el mercado negro porque tampoco ya sirven para nada. Empieza a eclosionar todo lo que fue el aparato de la potencia. Se empieza a romper el centralismo, las fábricas ya empiezan a abandonarse, la era de los altos hornos y todo eso empieza a silenciar lo que otrora fue la industria soviética. El montaje de semejante aparato tan grande estrepitosamente va cayendo por entre la fragmentación de todas las antiguas repúblicas y surgen las identidades nacionales con una fuerza impresionante. Las antiguas camaradas vuelven a los velos. Los narradores de Kirgusia, que eran capaces de cantar plegarias que duraban 15 días y fueron prohibidas por era de los soviets, vuelven a cantar las plegarias de los 15 días. Los pastores empiezan otra vez a tomar el rumbo ancestral de las tierras de la antigua ruta de la seda. La historia vuelve a aparecer con una fuerza impresionante en todos los lugares donde la rusificación solo permitía un espectro dentro de la complejidad y riqueza de la cultura rusa, pero solamente dentro de ella. La diversidad que este conjunto de naciones había tenido a lo largo de los tiempos en que se conformó se empieza a ser evidente. Llegan el rock y la moda, llegan las rumbas, llega el contacto con un occidente que ha estado aislado de ellos durante mucho tiempo y que les llega a la misma hora y al mismo día en una mezcla de delirio místico de las iglesias ortodoxas con destape español frenético, con pelados bebiendo en las calles, en legiones de adolescentes con cervezas, lo mismo que monjes metidos en las edades más jóvenes y preciosas en lo profundo de los monasterios y las basílicas. Un increíble borbotón de mareas de la historia se confunde y se mezcla. Los sueños de aquellos que le apostaron al Partido Comunista su vida quedan en ninguna parte, desprestigiados bajo un esquema económico que solo mide en términos de eficiencia rentable el valor de una idea y que tampoco puede pensar qué se puede hacer con todos aquellos que sí podían comer y vivir porque esa idea estaba viva. ¿Y qué va a pasar
cuando la idea de esta justicia empiece a abandonar las sociedades humanas, toda una marea de pensamientos, de sentimientos totalmente contradictoria, incluso ahora indescifrable, cae sobre el pueblo ruso en cuestión de meses. Para 1991 ya ha desaparecido todo y ellos están en otro pedazo de la historia completamente diferente. Nuestro relato toma meses, solo meses, y al final ya no queda nada y todo lo que viene es completamente nuevo. Aún ahora la sensación de efervescencia todavía es plena y parece no asentarse todavía todo ese mar de acontecimientos. La nostalgia profunda de lo que fue un imperio para ellos la representará en el futuro la figura de Vladimir Putin, que está en el poder porque les hace añorar el imperio que alguna vez fueron. Pero ¿y entonces qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a Rusia? Pero ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué le va a pasar a toda esa cantidad de pueblos que estaban ligados al comunismo? ¿Qué le va a pasar a Cuba? ¿Qué le va a pasar a Vietnam? ¿Qué le va a pasar a la idea misma? ¿Qué le va a pasar al pensamiento del siglo XX? ¿Qué le va a pasar a la utopía? ¿Qué le va a pasar a toda la formulación política e ideológica del siglo XX ligada a la existencia de la Unión Soviética? Eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Es así entonces como llegamos al final de este tema. Espero que al igual que yo le haya instruido y también que le haya parecido ameno. Muchísimas gracias. Qué impresionante la descripción de Diana de este momento histórico en que baja la bandera que representaba la caída de la Unión Soviética, la caída del socialismo, pero que dejaba muchos interrogantes y sobre todo dejaba sobre la mesa todo lo que representaba ese ideal del socialismo, que por un momento no podríamos decir que ya se había terminado, pero mínimo que había quedado suspendido. Muchísimas gracias por su participación y será entonces hasta la próxima. Pásela muy bien.